Pero de verdad, yo he tenido muchas amenazas y siempre son del mismo lado. Yo siempre he tenido muchísimas faltas de respeto súper violentas y siempre son del mismo sitio. Entonces ya llega un momento que dices tú, vale, son los típicos mexicanos que empañan al resto de la población. Muchachos, seriedad, esto es muy serio y nada, previamente os voy a dar el contexto y ahora mi opinión. Y desde aquí ya, desde el minuto uno, condeno lo sucedido en el partido entre Querétaro y el Atlas. La verdad que es muy lamentable que aún en 2022 sucedan este tipo de consideraciones. Estamos hablando de una batalla campal en medio del partido de fútbol. O sea, literalmente se estaba jugando el partido y a los hinchas, entre comillas pongo lo de hinchas porque no les gusta el fútbol, lo que les gusta es la movida, lo que les gusta es la trifulca y lo que les gusta es la violencia. En el minuto 62, o sea, bro, quedaba media hora de partido y de repente ocurre una batalla campal que termina hasta en el césped. En el césped, en la grada, en las inmediaciones del estadio. Espero que la FIFA tome cartas sobre el asunto, no sé hasta qué punto, ahora iremos en ese sentido a ver qué dictamina. Y al final es como la vida misma y lo que le ocurre un poco a los mexas en prácticamente todos los asuntos de la propia existencia, ¿no? El caso del fútbol, porque bueno, el fútbol ya de por sí tiene su punto de violencia, por así decirlo. O sea, esto pasa en todos los lugares. El fútbol es mucha testosterona, ¿no? Por catalogarlo de alguna manera, y a la mínima que saltan chispas, siempre hay jaleo, ¿no? Fíjate que el dicho este de el peor enemigo de los mexas es el propio mexa, se puede aplicar a cualquier país, pero en México con más razón si cabe y con cierta peculiaridad. Que unos pocos manchen al resto de mexicanos. O sea, no hay que generalizar desde el minuto uno. Son más de 100 millones de personas, son muchas gentes. Cada cual de su papá y su mamá, educada de una u otra manera, con unos pensamientos u otros, con unos principios y valores distintos. Pero como siempre, unos pocos empañan al resto de la población, porque a día de hoy se está hablando de México es violento, México no merece sede del Mundial, México debe cancelar su liga, México es tal, y verdaderamente existe, sí, ese punto violento en la cultura y en el día a día de Mex, la idiosincrasia mexicana, lamentablemente, pues tiene ese punto. Cada cual, cada país es como es. Y en este caso es verdad, hay que reconocer que México tiene ese punto. Pero no quiere decir que todos los mexicanos sean así. Es muy triste que se empañe el fútbol y que se empañe, como digo, cualquier otra disciplina, cualquier otro asunto, por unos pocos energúmenos que al final el fútbol es secundario. O también pasa en el freestyle. Muchísima gente que va con el país, va con la bandera o va con el freestyler, no con el freestyle, que busca lo mínimo para tirar hate, para amenazar, para intoxicar el ambiente. Y bueno, lamentablemente, como digo, México es uno de esos países que más sufre esta consideración de que unos pocos empañan al resto de la población. No voy a mostrar vídeos ni nada. Primero, creo que no debemos alentar el morbo. Y segundo, porque obvio, son imágenes muy fuertes que no se pueden mostrar aquí. Pero lamentablemente también, y digo siempre lamentablemente porque quiero que entendáis que esto no es hate, que esto no es beef, que yo no me alegro de que ocurran estas desgracias, no confundan, pero es que no me sorprende que esto haya pasado en México. Pasa en Argentina, pasa en Perú, pues me parece grave y me impacta, pero no me llega, o sea, pero me llega a sorprender. No me llega a sorprender que ocurra en México. Yo cuando he visto la noticia digo, es normal que en un cesto de manzanas donde hay tanta gente te salgan varias podridas. Pero de verdad, yo he tenido muchas amenazas y siempre son del mismo lado. Yo siempre he tenido muchísimas faltas de respeto súper violentas y siempre son del mismo sitio. Entonces ya llega un momento que dices tú, vale, son los típicos mexicanos que empañan al resto de la población. Y no hablo de México y no hablo de los mexicanos en general porque es que sería totalmente una falta de respeto y no es real. No es real, de verdad. La gran mayoría de mexicanos son buena gente. Son gente de bien. Gente preparada, gente humilde, gente con sus valores, con sus principios. Pero siempre lo mismo. Y como ocurre en el free, ha pasado ahora también en el fútbol. Cierto sector reducido, que es un grupúsculo que única y exclusivamente busca bronca, manchando a todo un puto país. Y así constantemente en la historia de México. Y así. Entre propios mexicanos pisándose la manguera, tío. Entre propios mexicanos. Y, insisto, el peor, para mí el titular, el peor enemigo de un mexicano es el propio mexicano y queda confirmado por esto, tío. Pero como entre hermanos, bro, os vais a matar por un partido de fútbol. Porque tú llevas la camiseta del equipo rival y yo llevo otra. Os matáis, bro. Es muy serio, hermano. O sea, que hay 30 fallecidos por lo menos. Lamentablemente, y ya por cerrar,
me apena que muchos quieran como emular o proseguir el estilo de vida violenta de México. O sea, es que hay dos formas de entender la vida en México, ¿no? Por así decirlo. La violenta, la que marca la línea más, vamos a decir, encarada al estilo narco, de la calle, de los barrios calentones, de las gangs, de tal. Y luego está, digamos, la de la gente mayoritaria, la gente humilde, que trabaja, que sale todos los días a buscarse el pan, ¿no? El típico, ¿qué te voy a decir yo? La típica doña, el típico padre de familia que se levanta a las 6, 5 de la mañana para tener a las 7 su puesto de chilaquiles o de desayunos mexas allí en plena calle, ¿no? Y me gustaría que fueran ejemplo los segundos y no los primeros. Me gustaría que México después de esto reflexionara, hiciera introspección y diría, oye, estamos haciendo las cosas bien. O sea, está bien que pongamos de ejemplo a las gangs, a la gente violenta, a la gente encarada más al narcotráfico, que a los héroes que levantan el país verdaderamente. Que es esa mamá que se levanta a las 5 de la mañana para que a las 7 esté sirviendo desayunos. Quedaos con eso. Y de verdad, que no se engañen. México no es esto. México no es esto. Que mucha gente ya se pone hasta en tela de juicio si viajar no solo a México, sino a Latinoamérica. He visto muchos tweets diciendo, después de esto ya dudo si voy a pisar Latinoamérica en mi vida. Entonces, que no se engañen. Esto no representa ni a Latinoamérica ni a México. Es un grupúsculo reducido, muy reducido, de gente violenta, que lamentablemente en un país tan grande pues tiene que haber de todo, y hay pues también gente muy violenta. Y que no representa a la gran mayoría de mexicanos. Y es más, los propios mexicanos, fíjate, a pesar de lo orgullosos, de lo nacionales que son, de ese ego, ¿no? Desmesurado que se puede tener muchas veces porque aman mucho a su país, estoy seguro que la gran mayoría condenan este acto y dicen que no al Mundial de 2026 en México. Total, a pesar de ser mexas y llevar la bandera y la patria por delante, pero saben que no está bien. Y es muy grave, Decís que no hay cifras en concreto, pero vamos, más o menos van a rondar hay mínimo los 30 fallecidos. Esperemos que no sean más, pero es que después de lo que hay, solo son noticias tristes y malas. Y nada, desde aquí simplemente quería comentarlo y condenar este tipo de violencia que deja el fútbol en un segundo plano y que verdaderamente no son amantes del fútbol, tío. Si es que van a liarla y ya está. Van a liarlas y ya está. Esa ha sido mi opinión sobre la situación tan lamentable de violencia en Querétaro. Nada más, chavales. Dale un like, comentar, suscribiros, veniros a Twitch a tirarme el premio a la cara. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Quesada. Paz.